Qué gusto, familia, buenos días. Qué gusto poder llevar hoy la palabra del Señor. Y la verdad es un honor poder estar acá parado, sobre todo porque el tema que voy a tratar en el día de hoy es un poquito complejo. Y es un tema que el Señor me lo cambió el miércoles de esta semana. Me cambió el tema por varias situaciones que estoy pasando en mi vida y que el Señor me dijo, es bueno compartirlo. Yo le decía, bueno, Señor, pero ¿estás seguro? Todavía como que, ¿tú quieres que yo hable de eso? Me dijo, sí, yo quiero que hables de esto. Y es un tema que yo oro al Señor, que ustedes lo tomen con la suficiente madurez. No es un tema donde yo pienso que te voy a juzgar, o que tú pienses que te voy a condenar, que pienses, o que te voy a zarandear. No, nada de eso, no se trata. Simplemente yo lo quiero traer este tema hoy que el Señor me regaló para darte un poco de esperanza a ti. Un poco de esperanza porque yo conozco este tema, he vivido este tema y hoy puedo estar parado aquí diciendo hay esperanza. Y eso es lo que yo quiero. Simplemente que ustedes puedan ver que no importa la situación que estemos pasando, siempre nosotros corramos a donde el Señor y le podamos preguntar, ¿por qué de esta situación, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto en mi vida? Y esperen de Él el por qué. Son dos palabras que suelen, ¿a quién no le pasó que cuando estaba estudiando español, castellano, le dictaban el por qué y el por qué y le decían, pero fíjese bien cómo le escribe, por qué con tilde y separado o por qué pegado? A mí eso era un dolor de cabeza, como la S y la Z. Para mí eso era un dolor de cabeza porque solía confundir, y no hasta hace mucho lo confundía. Y a raíz de todas las situaciones que he pasado y a raíz de cuando llegué acá, empecé a entender la diferencia entre el por qué y el por qué. No lo encuentro diferente al pronunciarlo, no sé si usted lo puede. Si alguien hay acá, o de los que nos están viendo por el chat, si hay alguien que sepa pronunciarlo diferente como yo lo estoy pronunciando, por favor que me corrija. ¿Por qué? ¿Y por qué? Ok, aceptado, ¿por qué y por qué? Ok, para mí se me suena igual, pero no hay problema. Entonces vamos a meternos ya a la palabra del Señor y vamos, ¿por qué Dios permite los sufrimientos? ¿Ustedes se han preguntado en algún momento? ¿Por qué Dios permite los sufrimientos? Si Él sufrió, entonces es, ¿por qué? ¿Así? ¿O por qué? ¿Por qué Dios permite los sufrimientos? Algunas veces nos vemos inmersos en, Señor, no me he casado, la mujer soltera que ya está cumpliendo los 50 años y este sufrimiento tan grande. Tengo el marido que, mire mi marido, Señor, ¿por qué? Tengo esta situación económica, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites este sufrimiento de que mi hijo me abandonó, Señor? ¿Por qué simplemente dices, tengo este jefe? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué me agarró inmigración con los papeles vencidos? ¿Por qué estoy a punto de ser desalojado de la casa, Señor? ¿Por qué? Y nosotros vivimos en ese constante preguntarle al Señor, o muchas veces no le preguntamos y lo único que hacemos es quejarnos. No hay nada que separe más al hombre que el sufrimiento. Porque el sufrimiento, primero, nos indigna y nos confronta. Imagínense, no merezco esto, pero si yo soy bueno, yo voy todos los domingos a Canaán, diezmo, estoy en restauración financiera, ya hice Becoming One, pero ¿por qué mi marido no cambia? ¿Por qué, Señor?
Y es ahí cuando nos empieza a indignar, nos empieza a confrontar. Ese sufrimiento es el desafío más grande que tiene la fe cristiana. Cuando uno está en sufrimiento, uno dice, wow. Yo solía decirlo porque me acordé de Jaime que dice la quejabanza. Yo era de esos que pertenecía a al ministerio de la quejabanza, que es la queja con alabanza. Que vivía quejándole y le ponía, pero ¿por qué, Señor? Y cuando entré a Canaán, sí que empezó la quejabanza. Pero si yo ya me estoy restaurando, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Yo ya he caminado, yo ya he hecho esto, he hecho aquello. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Y empieza ahí el desafío más grande, porque uno está en medio de las situaciones y empieza a ver como que Dios se está alejando. Y empieza a ver, pero es que Dios, respóndeme. Y empieza a ver que simplemente estamos subiendo al escalón más alto de la incredulidad con los sufrimientos. Cuando empezamos a sufrirlo, nosotros solos estamos a punto de saltar del escalón más alto hacia la incredulidad. Y es en ese momento cuando nosotros ya decimos, nos soltamos en las pasiones del mundo, como lo dice la palabra de Dios, y empezamos a darle rienda suelta a nuestra vida porque no nos creemos merecedores de lo que está pasando. A veces la cantidad de sufrimiento parece que es injusta. Parece, Señor, pero... Y yo le decía, Señor, es cierto que tú le das este sufrimiento a los mejores soldados. Y, pero te creíste que yo era Rambo. Y uno es consciente de eso. Yo era consciente, pero no soy Rambo. No soy Rambo, Señor. Y yo quiero sacarte de algo, porque tú puedes decir en este momento, pero ¿qué respuestas hay para el sufrimiento? Bueno, pastor, pero dígame usted, ¿y el sufrimiento qué respuestas hay para este sufrimiento? Y quiero decirte, los teólogos, los filósofos, se han batido durante muchos años para encontrar cuál es la razón del sufrimiento y no han podido encontrar. ¿Cuál es la razón del sufrimiento inmerecido? No le dan una explicación lógica al sufrimiento inmerecido. No le dan una explicación científica al sufrimiento inmerecido. Ninguno ha logrado llegar a una solución sencilla o completa del por qué sufrimos. Entonces quedamos mejor, ¿sí o no? O sea, usted me está hablando del sufrimiento y ¿ahora qué? Si no hay respuesta para eso. Pero sí han concluido al leer la palabra de Dios varias cosas. Primero, el sufrimiento nunca es bueno en sí mismo. Llevar ese sufrimiento nosotros solos no va a funcionar. Va a ser totalmente diferente si nosotros le entregamos ese sufrimiento al Señor. Pero qué difícil para nosotros es entregarle ese sufrimiento al Señor. Muchos dirán, es que yo no quiero hacer sufrir a Dios. Muchos dirán, Dios se olvidó de mí. Pero otros dirán, como yo decía, me tocó bailar con la más fea. Me tocó y empiezo a tomar ese sufrimiento para mí. Empiezo a manejar ese sufrimiento yo solo. Y el Señor lo que está queriendo es que deje de sufrir yo solo y le entregue ese sufrimiento a Él, para que las cargas sean balanceadas. Y es ahí cuando uno empieza a entregarle los sufrimientos, cuando el esposo codependiente empieza a poner límites. Y le da miedo, le tiemblan las piernas. Pero yo, ¿cómo le voy a decir a mi esposa, ya no haces más compras porque estamos descalabrados financieramente? O la esposa le va a decir al esposo, ¿sabes qué? El Señor habló conmigo y me dijo, esto tiene que ser así o así.
Y obviamente está con ese sufrimiento de que lo hago o no lo hago, porque en su enfermedad, hombre, mujer, empieza a pensar, pero ¿qué va a pasar? ¿Me van a dejar? ¿Va a resistir? ¿No va a resistir? ¿Me va a mirar mal? ¿Va a hablar mal de mí? ¿Va a decir? Obviamente, pero si nosotros empezamos a caminar con el Señor, cada una de las respuestas que nos está dando empieza a aliviar nuestro dolor. Empieza a nosotros a cambiarse lo que parecía malo, a transformarse en bueno. Ese dolor tan grande que muchas veces tú tenías porque tu hijo, mamá, está consumido en las drogas y tú no sabes qué hacer. Ese dolor tan grande, cuando tú lo llevas a la mano del Señor y empiezas a caminar ese dolor con Él, Él te va a decir, no le des más dinero a tu hijo. Pero ¿cómo mi hijo se va a morir de hambre? ¿Pero cómo? Pero es que yo lo veo que está andando en la calle. Y si Dios te dice, hazlo, Él está esperando que simplemente te permitas tú dejarlo entrar a Él, para que esa situación que parecía mala, que tu hijo está en drogas, se vuelva para bien. Pero es difícil llevarlo. Es difícil llevar y pensar que todo lo que pareciera malo, el Señor lo vuelve para bien. El escritor Nikhil Gumbel, que escribió un libro que se llama ¿Por qué Dios permite el sufrimiento?, dice: cuando afrontamos un sufrimiento inexplicable, puede resultar fácil que culpemos a Dios, cuando no sabemos qué está pasando. Aunque Job no sabía por qué sufría, reaccionó con adoración y confianza continuas en Dios durante su sufrimiento. Así como había tenido en su época de bonanza, el escritor nos cuenta admirablemente, a pesar de todo esto, de todo lo que padeció Job, no pecó ni de palabra. Job permaneció fiel aún en las circunstancias más difíciles. Y eso lo dice un escritor del mundo. Nosotros como cristianos, ¿qué decimos? Y acá hay una mujer que quiero honrar en este momento porque la tengo así. Y es una mujer que aún estando su hijo en la cárcel nunca perdió la fe. Nunca maldijo al Señor. Nunca se enfrentó contra el Señor. Nunca peleó. Nunca dijo, Señor, yo no merezco esto. Siempre estuvo como Job orando, alabando y adorando a ese Dios que le devolvió su hijo y hoy está acá. Un aplauso para el Señor. Si nosotros seguimos, y voy a parafrasear unos versículos antes de entrar a los versículos que vamos a tratar. Recordémonos ese versículo, la palabra cuando en el libro de Job cuenta su historia. Después de haberlo tenido todo, Job perdió todo y fue por un día perdió una cosa, otro día perdió otra cosa, al tercer día perdió otra cosa y al cuarto día cayó en enfermedad. Cayó en enfermedad. Y él nunca juzgó al Señor. Él preguntaba correctamente. Y le decía, instrúyanme, díganme. Cuando fueron sus dos mejores amigos, díganme, instrúyanme, ¿qué debo hacer? Él no encontraba, no sabía qué estaba pasando, pero lo único que consideraba para sí era que no podía maldecer al Señor. Instrúyame y me quedaré callado, les decía a sus amigos. Muéstrenme en qué estoy equivocado, porque eso sí llegan inmediatamente cuando uno está en un sufrimiento, cuando alguien está en enfermedad. ¡Ja! ¿Quién sabe qué hizo porque está pecando? Esto es una respuesta del Señor a su camino oscuro. Puede que sí, puede que el Señor le haya mandado, pero yo conozco un Señor que no es castigador. Un Dios que no es castigador, un Dios que le pone situaciones a uno para uno poder aprender de estas situaciones. El Espíritu de Dios siempre nos convencerá de pecados específicos.
No como Elifaz que le decía a Job, pero arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete de lo que hiciste. Y el pobre Job, llevado de la llevadera total, en todo el verbo que pueda conjugarse, le decía, pero no sé, yo no he hecho nada malo, nada malo. Y no sabían que era una competencia que Satanás le había querido poner a Dios para que se presentara esa situación. Y le dijo, tú vas a ver, Dios, que cuando yo haga esto, Job te va a denigrar, te va a maldecir. Y Dios, ¿qué le dijo? Dale, hazlo, hazlo. ¿En qué situación estás tú? En este momento, en el día de Dios, en el día de hoy, que Dios está permitiendo que pase la situación que está pasando. ¿Hiciste algo malo? ¿No hiciste algo malo? ¿Dios te quiere enseñar algo? ¿Dios te quiere mostrar algo? Pero si puedes estar seguro de esto, que Dios te ama, que Dios te está entregando eso. Nada de lo que estás viviendo hoy, nada de lo que estás viviendo hoy, si estás caminando con el Señor, es en vano. Yo pensé que cuando llegué a Canaán y empecé a ver todo lo que estaba pasando, empecé a ver que perdí a mi familia, perdí mis hijos, perdí mi esposa, perdí mi empresa. Pues yo entré en un sufrimiento total y decía, pero Señor, ¿qué más quieres? Vi que la que era mi secretaria empezó a montar una compañía exactamente igual, me quitó los clientes de 10 años, empezó a regalar los precios. Yo sabía, yo estaba sufriendo en ese momento. Pero llegó un momento en que le dije, bueno, Señor, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y yo fue cuando cuando entendí que mi sufrimiento también era el sufrimiento de Dios. Y pude entender en ese momento que Él me estaba librando de seguir cayendo más allá. Y todo tenía un propósito para estar hoy donde estoy, pudiéndole dar a cada uno de ustedes esperanza de lo que están pasando. El sufrimiento, podemos entender que Dios lo utiliza de diferentes formas. Que Dios no es que se haya olvidado de nosotros. Él sufre junto a nosotros. Él sufre cuando simplemente tú te olvidas de Él y decides caminar la vía gorda, la vía ancha, y no está en ningún momento sentado o agarrado tú de la mano de Él. Él sufre porque sabe, porque es Dios, que eso no va a terminar bien. Pero ¿qué diferencia hay cuando lo hay? Cuando empieza Dios a manejar nuestra vida. Sin embargo, Dios no va a eliminar el sufrimiento de la vida de nosotros. Carmencita, ¿cómo te parece? Todos quisiéramos esperar que ya no haya más sufrimiento en nuestra vida. ¿O quién no espera eso? Levante la mano, ¿quién no cree eso? Todos queremos esperar. A veces usa las cosas malas que ocurren para llevar a cabo sus buenos propósitos, como les contaba yo anteriormente. Algunas veces ciertas personas han tildado a Dios de un Dios castigador, porque es que me disciplinas, me llevas, he escuchado de todo y les voy a decir lo que puede pasar en un grupo de hombres, me llevas recio. Me llevas, Jorge, ¿no dicen así? Me lleva recio. No, el Señor se olvidó de mí. Yo soy un pecador y el Señor se olvidó. Jamás se va a olvidar de nosotros. Jamás se va a olvidar de nosotros. Y vamos a entender que no todas las batallas son nuestras. Cuando caminamos con el Señor vamos a poder entender, Mari Carmen, no todas las batallas son nuestras. No todas las batallas son nuestras. Algunas veces son esas batallas para que simplemente nosotros veamos a Dios pelear por nosotros. Un aplauso al Señor. Y nos queremos meter en esas peleas de chachos, marachos, de mujeres fitness, a pelear la batalla que Dios te dice,
Henry, siéntate. Deja que yo voy a pelear por ti. Dios usó el sufrimiento para transformarte. ¿Has tenido tú momentos en que como que te estremeces, como que diciendo yo qué estoy haciendo? Como que diciendo, pero ¿para dónde voy? Señor, no tengo ni norte, ni sur, ni este, ni oeste, ¿para dónde voy? Porque trato de hacer lo mejor, como le decía Pablo, trato de hacer el bien y termino ¿dónde? Haciendo el mal. O estás hoy sufriendo por una enfermedad de alguien cercano, porque no ves la transformación de ese alguien que amas y lo estás viendo que se está yendo al hueco, que simplemente tú ves que el hueco está fétido, que está hondo y que no lo vas a poder rescatar. Yo creo que ahí dice gloria, el Señor, gloria a Dios, gloria a mí, que ya no lo puede rescatar Él, me está dejando que lo rescate yo. Porque nosotros no caeremos tan hondo donde la mano de Dios no llegue. Ninguno de nuestros hijos, ninguno de nuestra familia llegará tan hondo donde la mano de Dios no llegue. Inclusive papá y mamá van a caer más hondo de donde tú los alcances a rescatar. Porque el Señor va a permitir eso. Para demostrar su fidelidad, para demostrar su soberanía, para demostrar que caminando con Él, soltándole a Él cada una de nuestras situaciones, la vida va a ser mucho mejor. No vamos a cansarnos. Por eso vivimos cansados y agotados, porque estamos luchando la batalla cuando Él dice, siéntate, siéntate. Y Toñita me ministró mucho en ese tiempo, porque cuando estabas pasando, Toñita, lo que tú estabas pasando, que te llamaba y oraba, yo estaba pasando también situaciones. Y esta mujer me decía, Juan Carlos, por favor no me suelten de sus oraciones. No me suelten de sus oraciones. Yo pasé toda la noche orando. Pero yo sé que en el corazón de esa mamá la confianza estaba depositada en Dios. Yo sé que en el corazón de esa mamá ella vio lo que el hombre no vio, porque Dios le dijo que iba a salir libre. Contra todo pronóstico, ¿o no te ha pasado, viejo Guille? Que tú a veces no ves nada y dices, uy, verdaderamente fue Dios el que me sacó de acá. Cuando decidí pasarme a un lado y dejar que Dios actuara, ahí empieza a transformar la vida de nosotros el Señor. Salmo 15 del 1 al 5, vamos a leerlo. Voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente y dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. El Salmo nos recuerda que no debemos caer ni vacilar. El salmista nos recuerda cuando escribe esto, en el versículo 5, ni aún en los momentos de sufrimiento, porque en esos momentos es cuando tendemos a desistir. Pero estoy pasando una mala situación con mi esposa, no me entiende, ya dejemos eso. Y la palabra de Dios dice, esposos, ahora cambió el horario, es mejor para nosotros, que no se ponga el enojo, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Iván, ahora tenemos más horas de luz. Podemos dormir más tranquilos o aguantar más la rabia, cualquiera de las dos, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. David describe la clase de vida que Dios propone que nosotros vivamos. Ahí lo está diciendo en este versículo. ¿Qué dice? Presenta las directrices que debemos seguir para nosotros poder tener una vida en abundancia, una vida tranquila y sin sufrimiento.
aquí en la tierra. Y dice, vas a orar correctamente. Ora correctamente. Procura ir por la vida sin tener tacha y hacer lo que es justo, dice en el versículo 2. Qué difícil a veces nos es vivir, obrar correctamente, como Dios lo está diciendo, no como nuestros sentimientos, como nuestras emociones nos están llevando a actuar. Por eso, empecemos a ver nuestra vida con ojos espirituales, a dejar ser manejados nosotros por el Señor, a ser dependientes totalmente del Señor, y nuestro sufrimiento inmediatamente va a mermar, va a desescalarse, va a bajar. ¿Qué dice también? Tienes que decir la verdad, en el versículo 2b. De corazón di la verdad. Lo vimos en las últimas 2 prédicas. La verdad muchas veces duele, pero cuando la verdad es inspirada en Dios, Dios va a respaldar esa verdad que tú tienes que decir. Así le duele a la otra persona. Pero sigamos diciendo verdad, no murmuremos. Porque muchas veces vemos a las personas en sufrimiento y lo primero que viene es, está en pecado. Es una respuesta de Dios porque es un pecador. Brother, ora por esa persona, no murmures por esa persona. Entonces, te tronchaste la pierna jugando fútbol. No, pero está llevado. Katie, cuídalo porque está llevado, está pecando. Está pecando. Ese es un castigo de Dios porque tú eres pecador, Jorge. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta él que ya es cincuentón, que si se pone a jugar con muchachitos de 25, ¿sí o no, Jorge? Porque lo bajaron porque es un peligro boleando pata para lado y lado contra los jóvenes. Y empieza uno a murmurar por las situaciones que está pasando. No es que se enfermó, le dio un cáncer. No, en algo desobedeció al Señor y le cayó maldición. Y yo no soy el único que hablo así, porque lo he escuchado en los pasillos de Canaán. ¿A qué estamos llamados nosotros? Un saludo a nuestra familia. No los he saludado a nuestra familia que está en internet. No tengo yo acá Miguel, ¿tienes el iPad para el chat? Seguimos. ¿Qué nos está mostrando David en el salmo que leímos? No herir a tu prójimo. El herir al prójimo desgarra venganza, acarrea desgracia. Y simplemente nos está colocando en la posición de jueces. También dice David, cumple la palabra de Dios. Cumple la palabra de Dios, porque nosotros pretendemos llevar una vida cristiana con la palabra de lo que dice Condorito, lo que dice People en español, lo que dice el Nuevo Herald, lo que dice el Heraldo de Barranquilla, y seguimos simplemente hiriendo a nuestro prójimo, simplemente de pensamiento ya lo estamos hiriendo, y eso también ofende al Señor. Cumpliendo la palabra, leyendo su santa palabra, dice el Señor, las promesas se van a cumplir. Y por eso la palabra está llena de promesas que nosotros siguiendo, esas promesas se van a cumplir. Esto implica hacer lo que uno se haya propuesto hacer, aunque no le convenga, aunque duela, aunque la otra persona, si en la palabra está, hablemos verdad, y voy a hablar a una persona que no está con la palabra, pues se va a ofender, pero es mi problema. Yo lo estoy haciendo como lo dice el Señor, habla verdad, y ahí se va a cumplir. ¿Voy a sufrir muchas veces? Sí, sufriré el desprecio de esa persona porque le estoy diciendo verdad. Sufriré, pero si soy consciente que el Señor me dijo que se lo dijera, la respuesta y lo que eso va a generar va a ser para bien. Debemos ser generosos. Y acá habla, si prestas dinero, no prestes con exceso de intereses. Habla también que si nosotros
actuamos como David, el salmista, lo está diciendo en este Salmo 15, ¿qué va a pasar? ¿No caeremos? ¿Habitará en el santuario del Señor? Seremos ricos y empezamos a sentir el peso de gloria del Señor en nuestras vidas, porque anteriormente nos hemos salido del camino de Él. Anteriormente, cuando nosotros caminábamos con un pie en la luz y un pie en la oscuridad, no podíamos ver nada de esto. Así como el sufrimiento conduce a la formación de carácter lleva al conocimiento de la esperanza, de esa esperanza segura y la experiencia personal del amor de Dios. El sufrimiento forja nuestro carácter. El sufrimiento muchas veces los pone a Dios a decir, ok, bueno hijo, ¿qué vas a hacer con esto? Destruirte, desmoronarte, saltar al abismo. Muchos dicen, ¿me quiero suicidar con un banano? ¿Lo he escuchado esa expresión? U otros simplemente dicen, ok, Señor, muéstrame el porqué de esta situación. Porque cada una de las veces que el Señor está tocando algo donde tú estás sufriendo, te quiere llevar más allá de ver simplemente el por qué sufres. Hay una expresión que utilizamos nosotros acá en Canaán que se llama, cuando hay reacción, ¿qué hay? Dolor. Y muchas veces nosotros como reaccionamos es que estamos mostrando lo que hay en nuestro corazón, aún en el sufrimiento. Y yo creo que es uno de los termómetros más altos que hay, que el Señor ha puesto en nuestra vida para ver cómo estamos con Él cuando está presentando una situación difícil. Porque casi siempre huimos de su amor. Casi siempre estamos dejando que nuestro carácter se quebrante y no empezamos a tomar ese carácter de poder decir, ok, Señor, estoy en esta situación, muéstrame el por qué. Escuchar de Él el por qué y escuchar de Él cómo voy a salir de esta situación. Solos no vamos a poder. Romanos 5:3 al 5, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ahí lo tienen en sus notas. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Varias veces, y si ustedes ven, la gran mayoría de hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que pasar un sufrimiento para darse cuenta cuál era el propósito de Dios en su vida. Hombres santos, mujeres santas, mujeres aferradas a la palabra de Dios, hombres aferrados a la palabra de Dios. Y nosotros que como que a veces andamos en la palabra y como que a veces sí, como que a veces no, pretendemos no tener ningún sufrimiento. La esperanza y el amor son la fuerza estabilizadora más grande que puedas conocer frente al sufrimiento y la incertidumbre. Cuando nosotros perdemos la esperanza, cuando nosotros nos olvidamos del amor incondicional de Dios, en ese momento es que nos consideramos perdidos ante el sufrimiento. Ustedes se imaginan que Jesús hubiera llegado sin esa esperanza y reconociendo en su interior el amor infinito del Padre Celestial, ¿qué hubiera pasado? No estaríamos acá. No estaríamos acá. Dios utilizó el sufrimiento de Jesús para salvarte. Te lo recuerdo. Te lo recuerdo. Porque muchos nos olvidamos de eso. Muchos nos olvidamos y decimos, pero
es que tú te olvidaste de mí, Señor. Es que tú no entiendes el dolor que... ¿Y por qué lo digo yo? Porque yo he hablado así. Yo hoy no me estoy refiriendo a absolutamente nadie, sino estoy hablando de lo que pasó en mi vida y por qué Dios me cambió la enseñanza que iba a traer hoy. Es que es injusto lo que están diciendo. Es injusto como me están calificando. Es injusto que digan esto. Es injusto que vean esto. Es injusto, Señor. Pero no sabemos detrás de todo eso qué es lo que, de qué me está salvando el Señor. Si recordamos el Nuevo Testamento en Mateo, y voy a parafrasear algunos versículos que nos demuestra que Jesús vino para lidiar con el sufrimiento. A eso vino Jesús. Y en la última instancia de su vida, como parte de su obra de largo alcance, que no lo iba a ver en ese momento, pero que él sabía, la generosidad del Padre era a futuro. No iba a ser en ese mismo momento. Porque el sufrimiento de él iba a quitar el sufrimiento del mundo entero más adelante, a través de la cruz y la resurrección. Él lo tenía claro. Él lo tenía claro. O recordemos las escenas de Getsemaní. Recordemos las escenas de Getsemaní. Y ahorita que entramos en ese tiempo donde vamos a celebrar todos los acontecimientos que pasaron con Jesús, podamos recordar eso. Que hubo un sufrimiento más grande que nuestro sufrimiento. ¿Cómo sufrió él cuando lo montaron en una cruz? No me están pagando la hora 20, me la están pagando a 15. Sufro por eso. Cosas banales que nos llevan a desmoronar, que nos llevan a perder la fe, a perder la esperanza, olvidando nosotros lo que pasó Jesús en la cruz. Yo no les estoy diciendo que nos comparemos con Él. Yo no les estoy diciendo que minimicemos nuestro sufrimiento, porque se puede prestar para eso. Pero que enfrentemos ese sufrimiento en el cual el Señor nos tiene hoy. No nos mandó, nos permitió que entráramos hoy para ver cuál es el porqué de cada sufrimiento. ¿Cuál es el porqué, mamá? Que ves que tu hijo está cayendo en depresión, está cayendo en drogas, y tú no puedes hacer absolutamente nada, porque todo lo que has hecho ha sido para perjudicar su vida más. Empecemos a soltarle a Dios nuestro sufrimiento. Mateo 17, del 22 al 27 dice: luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, y quiero leerles esto con el fin de que ustedes puedan entender que esto no es nuevo y Dios conoce esto. Esto ha pasado a lo largo de la historia. Dios ha conocido y conoce nuestra vida desde el momento mismo. Yo te conocí desde el momento mismo que te engendré, y sabe esas pequeñas debilidades que nosotros tenemos. Para Él no es nada nuevo lo que está pasando. Pero Él sí quiere darte una voz de esperanza. Y Mateo dice: luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. ¿Por qué era el dolor en ese momento de los apóstoles? ¿Por qué era el dolor? Porque simplemente Jesús ya no iba a estar con ellos. Y le dice: ok, pero pero te vas a ir y me vas a dejar acá con semejante chicharrón. Yo creo que se pararon así y decir: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Tú te vas y ¿qué? Me vas a dejar en este sufrimiento, que no creen que viene el Hijo del Hombre, que no creen, ni siquiera te han creído a ti. Oye, ¿te han creído? No, te han tildado de loco. Y tú me vas a dejar
A mí con este chicharrón. No hay frijolada para tanto chicharrón. Pero Jesús sabía. Al tercer día se levantará de los muertos, y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Cuando llegaron a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: tu maestro no paga impuestos. Tu maestro no paga el impuesto del templo. Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? Yo me imagino: ajá, viejo Peter, ¿qué te parece? Los reyes cobran impuestos a su propia gente, a la gente que han conquistado. ¿Cobran impuestos a la gente que han conquistado? Se los cobran los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. O sea, no nos cobran a nosotros, sino a los que han conquistado. Y Jesús, sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Jesús no tenía que pagar impuestos. Él no tenía que pagar impuestos. Muchas veces nosotros decimos: pero no tenemos que pasar por este sufrimiento. ¿Por qué estoy pasando por este sufrimiento? Y ahí es el que viene el por qué, cuando le dice Pedro aquí: así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Tal vez no entendían que aquello que los humanos se proponían para mal, Dios lo iba a convertir para bien. Porque, ¿cómo? Jesús pagando impuestos. Pero ¿cómo? Si es ciudadano, si es israelita, si es del pueblo judío, ¿cómo va a pagar impuestos? Eso es para los que han conquistado. Y Jesús le dijo: no importa, no importa. Porque lo que el diablo se propuso para mal, Dios lo cambió para bien. Y así va a pasar en tu vida. Lo que Satanás trató de convertirlo para mal, la ruptura de tu matrimonio, el abandono de tu papá, el abuso sexual que tuviste. El Señor me decía: yo quiero tu atención permanentemente para mí. Yo quiero tu vida para mí. Y lo que parecía una tragedia completa de haber perdido la empresa que tanto formé con trasnochos, sangre, sudor, lágrimas, verano, invierno, 5 de la mañana, la tuve que llorar y entregársela al Señor. Y eso que parecía un sufrimiento para mi vida, hoy lo puedo decir, lo transformó para bien. Y si eso pasó conmigo, pasará en cada una de las circunstancias que tú estás viviendo, en ese problema migratorio, en ese problema de trabajo, en ese problema de no sé qué estás viviendo tú, pero entrégale ese sufrimiento al Señor, que Él lo transformará para una situación buena. Dios fue capaz de transformar, oigan bien, fue capaz de transformar el mayor mal jamás antes cometido, el mayor mal, que fue matar al Hijo de Dios. ¿En qué lo convirtió? En esperanza. Lo usó para el mayor bien, la salvación de la humanidad. El mejor, el peor sufrimiento que cualquier padre pueda ver, que es el sacrificio de su hijo, Dios lo utilizó para el mayor bien, la salvación de la humanidad. ¿Por qué no nos pegamos de eso cuando estamos? ¿Cómo debería responder ante el sufrimiento? Primero, ten fe. Ten fe. Jesús dice que si uno tiene fe, aunque sea pequeña, moverá montañas. Para ustedes nada será imposible. Ante ese sufrimiento que tú estás padeciendo en el día de hoy, no generes ofensas innecesarias, aún contra Dios. ¿Ese es el porqué? No. ¿El por qué? Anyways. No generes ofensas innecesarias. Tercero, humíllate.
La grandeza en el reino de los cielos no consiste en los logros. Es que yo hice, es que yo soy, es que yo alcancé. La grandeza en el reino de los cielos se trata de humillarnos a nosotros mismos como si fuéramos niños. Humíllate, dice el Señor, que yo te exaltaré. Ser radical. Jesús nos llama a ser implacables en cuanto a expiar y nosotros poder examinar nuestro corazón. Ser radical en eso. De ahí que nosotros enseñemos en la clase del viaje interior. Que nosotros podamos decir, la única herramienta, que si ustedes se llevan de Canaán la herramienta de tener una relación con el Señor, una conexión con el Señor, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. El resto son herramientas que van a ayudar a que tu vida camine mejor. Pero si tú tienes esa relación con el Señor, simplemente te va a enseñar a ser radical. A lo bueno, llamarlo bueno, y a lo malo, llamarlo malo. No andando como los barcos a diestra y siniestra, como los veleros, según como venga el viento. Demos gracias en esto. Al ser radical, nosotros debemos dar gracias. Pero es que algunos que dicen, pero es que no tiene ni punto de comparación lo que hizo Jesús con el sufrimiento. No, claro que no tiene punto de comparación. Pero da gracias por eso, porque si se nos olvida la gratitud, y vuelvo al viaje interior, que primero debemos entrar por los atrios con acción de gracias, dándole gracias al Señor. Eso es ser radical. Segundo, entrar al lugar santo, donde vamos a expiar nuestro corazón, donde le vamos a pedir perdón a Dios de todo lo que hicimos, utilizando esa herramienta, bendita herramienta del inventario moral diario, que uno le dice, chequee nada más. ¿Quiénes están haciendo el inventario moral diario? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes saben qué es eso? Wow. Los que no saben, que son bastantes, los invito los sábados a las 9 de la mañana a un programa de restauración, donde van a aprender eso. La entrada es por ahí, por el viaje interior, donde van a aprender a tener esta relación con el Señor, porque yo veo que veo a algunos como con los ojitos desorbitados. ¿De qué estás hablando? Y esa es la esperanza, que nosotros podamos tener permanentemente esa conexión con el Señor, donde nosotros podamos entrar, como les decía, por los atrios, con acción de gracias, después al lugar santo donde expiamos nuestro corazón, le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados y luego llegamos al lugar santísimo donde vamos a escuchar de Él. Pero ese es el fin, llegar a escuchar de Él. Actuemos de acuerdo a la bendita palabra de Dios. No vamos a tener ningún resultado si nosotros simplemente actuamos en la vida, como dicen mis amigos los cubanos, al garete. Dice acá Carmencita, que es cubana. No vamos a sacar absolutamente nada. Obediencia al 100%, dice mi hermano Manuel Antonio Monroy. El escritor y pastor, líder cristiano. Dietrich Bonhoeffer dice, ustedes saben cómo murió Bonhoeffer, ahorcado a causa del evangelio. Ahorcado a causa, eso se llama ser radical. Dice, por medio de la oración nos acercamos a nuestros opresores, enemigos o aquellos que nos hacen sufrir. Nos ponemos a su lado y le pedimos a Dios por su vida. Porque si oramos por ellos, asumimos su angustia y pobreza, su culpa y perdición sobre nosotros, y rogamos a Dios por ellos. Ese es el costo de ser un discípulo de Jesús. Jesús no vino al mundo a traer paz, porque lo podemos tomar, yo ya tengo a Jesús, voy a tener paz en mi vida. La palabra de Dios dice que en esta vida habrán aflicciones. Jesús vino a salvar la humanidad.
¿Qué te hace pensar que no vamos a tener aflicciones en esta vida? Aflicciones va a haber, pero la situación es cómo y con quién las vamos a enfrentar. ¿Solos? Vamos a seguir porque mi papá me dejó, porque mi papá me abandonó, porque mi mamá no estuvo pendiente de mí. Ese dolor es cierto, ese dolor es cierto y validamos tu dolor. Ahora Dios nos está llevando. ¿Qué vamos a hacer con ese dolor? ¿Qué vamos a hacer con ese sufrimiento? Y yo le doy gracias hoy al Señor que simplemente esta es una comunidad restauradora, una comunidad de restauración, una comunidad que nos está llevando a asustarnos, una comunidad que podemos nosotros decirnos verdad a la cara, que podemos nosotros simplemente decir, hey, Miguel, entiendo tu dolor, pero llévale al Señor ese dolor. Entiendo tu dolor, sé que estás pasando, pero no te vayas por ahí. Vuelve los ojos a aquel que te quiere ver sonreír en medio de ese sufrimiento, que lo puedas entender el porqué de ese sufrimiento y escuchar de él ese, Miguel, tú estás pasando por esta situación porque puntos suspensivos. Cambiemos la actitud ante las situaciones. Cambiemos esa quejabanza de cada una de las situaciones que estamos viviendo. Es difícil y a veces no quisiéramos tener sufrimientos. Yo no quisiera tener sufrimientos. Yo no quisiera ver que mi esposa está enferma. Yo no quisiera ver que mis hijos están atravesando situaciones que yo no quisiera. Y le pregunto, Señor, ¿por qué de todo esto? Y el Señor con su amor me dice, porque yo quiero que confíes más en mí. Porque yo quiero que tu fe te multiplique. Porque yo quiero que entiendas que la enfermedad de tu esposa, esto es una banderita que yo levanté para que vaya al médico, para que se chequee su salud. Esto no es definitivo, me decía el Señor. Pero tenía que ser así. Porque a veces andamos por la vida con nuestro propio criterio, nuestra propia emoción. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Levantémonos donde estamos. Porque todo lo que Levanta tus manos al Señor dentro de mí y entrégale ese sufrimiento que estás teniendo hoy. necesita ser cambiado, Señor. Y dile, papá, Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. sigue lavando y cantando. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ahí donde estás, dile, papá, necesita más de ti. te entrego mi dolor. Necesita más de ti. Te entrego este sufrimiento que estoy pasando, Señor. Este sufrimiento, este dolor, Señor, Necesito más de ti. que he querido cargar yo solo, Señor. Dile, papá, Lo que hay no puedo más. Te lo entrego, y en un acto del desprendimiento, entrégala al Señor levantando las manos y diciéndole, papá, te entrego este dolor, te entrego este sufrimiento, te entrego esta enfermedad que estoy pasando, necesita ser te entrego cambiado. esta oscuridad que estoy viviendo, Señor. Porque todo lo que Te entrego esta sin salida donde estoy, Señor. mi corazón necesita Señor, más de te entrego mi ser, porque ya no puedo que más. todo lo que hay Pero yo estoy seguro, papá, dentro de mí que al hacer este acto de desprendimiento, necesita ser veré tu gloria, cambiado, Señor. y mi vida se llenará de ese peso de gloria, Señor, porque eres tú quien va a actuar en mí, porque no soy yo, Señor, porque tú lo dices en tu palabra, Señor, y mi fe a partir de este momento De ti empezará a caminar en lo espiritual, Señor, no en la fe vana necesita más de que creo y no crea, Señor. de ti. Necesito de ti, papá. Necesito más de Abrázame en este ti. sufrimiento, Señor. Yo sé que tú no eres un Dios castigador, Necesito Señor, más de ti. pero enséñame el por qué. ¿Qué es lo que pretendes y lo que quieres tú, Señor, en esta situación que estoy viviendo? Me aferro, Señor, a ti. Me aferro a tu santa palabra. Me aferro, Señor, en que tú quieres lo mejor para mí. Y que esta pequeña tribulación que estoy viviendo, Señor, traerá a mi vida mayor peso de gloria en ti, Padre amado. Gracias te doy, Señor. Llévame con bien en esta semana, que pueda soportar en tu presencia mis sufrimientos, que sea mi corazón renovado, Señor, para no hundirme
esta situación que estoy quiero pasando. ser igual. Que yo saliendo de aquí, Señor, Llévame, a entender que no soy igual, Señor Jesús. porque tú estás renovando mi corazón, Señor. Pon en mí tu corazón, Y porque ese corazón de piedra, renuévame, que algún día quise Señor tener, Jesús. tú lo estás volviendo en ese corazón de carne, Señor. Ya no quiero ser No quiero venganzas en mi vida, Señor. No quiero vengarme por lo que me hicieron, Señor. Renuévame, No quiero pedir justicia por lo que fue o lo que no fue, Señor. Hoy solamente quiero hacer lo que tú me dices que haga, Señor. Caminar de tu mano, con ese corazón renovado, con ese corazón tierno, con ese corazón dulce, con ese corazón lleno de tu amor incondicional, Señor. dentro de mí. Perdóname, Señor. Necesito ser cambiado, Perdóname, Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón Perdóname porque a veces te he juzgado. necesita más de ti. Porque a veces no creo que estás ahí, Señor. Y que este sufrimiento Necesito Señor. más de ti. Hoy te prometemos, Señor, como tu iglesia, como tu casa, Señor, que nos dejaremos seguir renovando el corazón día a día, Señor. Porque tú lo dices, que tu misericordia es nueva cada mañana. Y así nos comprometemos a andar, Necesito más de ti. reconociendo la necesidad que Necesito tenemos de ti en nuestras vidas, de ti. aún en estos momentos que mi vida está atravesando. Necesito más Gracias, de Señor. ti. Gracias te damos por el inmenso sacrificio, por el inmenso Necesito sufrimiento más de ti. que tuvo tu Hijo. Necesito más de al ser sacrificado en esa cruz. Porque ese sacrificio, necesito más. el morir y resucitar, nos dio la esperanza de tener una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Bueno, familia, Dios los bendiga. Una feliz semana para todos. Los que nos visitan hoy por primera vez, por favor, acá está Margie con esta banderita naranja. Pasen por acá que los queremos saludar. Les queremos